Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro y les doy la bienvenida a este nuevo video de nuestra serie del CAD a la realidad. En esta ocasión vamos a responder a la pregunta ¿cómo sé que mi dibujo técnico está completo? Bueno, de inicio, antes de hacernos esta pregunta, debemos de hacernos otra. Esa pregunta es ¿qué es lo que busco transmitir con este documento técnico que estoy elaborando? Entonces, sin más, vamos a comenzar. Un error muy común es pensar que todos los documentos y dibujos que generamos en ingeniería cumplen con la misma función. Por ejemplo, si alguien está revisando la representación de una pieza en una diapositiva de PowerPoint, nos puede decir que ese documento está incompleto y tiene razón si lo está juzgando como si fuera un dibujo de detalle. Sin embargo, si lo que buscábamos era representar una idea o una propuesta básica de esa pieza, entonces el documento sí está completo. Por otra parte, si pretendemos que con esta presentación de PowerPoint nuestro colega de manufactura fabrique ese componente, por supuesto, ese documento está incompleto. Imagínense el siguiente escenario. Estamos en una junta de diseño en donde tenemos solamente 2 minutos para presentar todos los cambios que tenemos que hacer en el componente. Para hacer esto, representamos en una diapositiva de PowerPoint al componente y a lápiz, tal vez, indicamos todos los cambios que se tenían que hacer. Pregunta, ¿este documento está completo? La respuesta es sí, sí está completo. ¿Por qué? Porque se trataba justamente de un bosquejo que tiene como objetivo transmitir una idea general. La idea en este caso, o mejor dicho, la información a transmitir era el volumen de cambios presentados de manera rápida y de forma esquemática. Veamos otro escenario. Imagínense ahora que estamos en un taller de manufactura, en donde se recibe un plano de detalle, pero que no tiene tolerancias. En este caso, ¿el documento está incompleto? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el plano de detalle debe de ser la guía para fabricar dicho componente. Imaginémonos un tercer escenario. Estamos en una sala de medición y estamos a punto de medir un componente. Abrimos el dibujo técnico de esta pieza y resulta que, si bien tiene tolerancias, todas son tolerancias dimensionales. Carece de datums o de referencias o incluso de una nota que nos indique cómo hacer la alineación del componente. En este caso, ese dibujo también está incompleto. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con la función que es la de orientar el proceso de inspección. La clave está en entender que no se trata de llenar un plano con información técnica, dimensiones y notas para que parezca completo, sino en entender exactamente lo que debemos de transmitir y a partir de esto seleccionar el tipo de documento técnico adecuado para transmitir esa información. De esta manera podemos asegurarnos que toda la información técnica que generamos va a cumplir con su cometido. Así es que para la próxima vez que te puedas preguntar, ¿mi dibujo técnico está completo?, te propongo que cambies la pregunta a la siguiente. ¿Con este dibujo técnico estoy transmitiendo todo lo que se requiere saber de esta pieza o de este proceso? Y entonces ahí podrás responder sí o no. Con esto vamos a terminar este video. Sin embargo, si quieren saber un poco más sobre dibujo técnico y su clasificación, los invito a que revisen el artículo que hemos redactado al respecto de este tema. Finalmente, y como siempre, recuerden, si les gustó el video, denle like, compártanlo a quien consideren le pueda ser de ayuda, escríbanos en la caja de comentarios sus ideas, dudas y opiniones sobre este tema. Nos va a dar mucho gusto leerlas y responderlas tan pronto como posible. Y pues es todo de mi parte. Les agradezco por haber llegado a esta sección del video y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.